En Google, lo más habitual es trabajar con documentos de texto, como hemos trabajado toda la vida para cartas, informes, trabajos, etcétera. Pero quizás sea más interesante todavía la aplicación que nos da para hojas de cálculo. Vamos a crear una nueva hoja de cálculo y en apariencia es bastante similar al software que es líder del mercado, que es Microsoft Excel. En una hoja de cálculo básicamente lo que añadimos son datos y lo potente realmente que tiene es lo que va a hacer con esos datos. Nos va a permitir, una vez que hayamos metido información, formatearla y que haya relaciones entre ellas. Por ejemplo, si yo he puesto una columna con precios, puedo hacer que automáticamente en la siguiente me añada el IVA y al final me cree un total y me haga un sumatorio de toda esa columna. Entonces eso es lo realmente interesante de las hojas de tipo Excel, de los documentos de hoja de cálculo. Vamos a formatear un poco el texto para que veáis algunas opciones que tiene sencillas y cómo empezar a trabajar. Lo que yo suelo hacer es utilizar la primera línea como cabecera. Entonces os colocáis y escribimos países. Para desplazarnos puedo hacer bien clic con el ratón o puedo utilizar las flechas. Realmente es mejor que os acostumbréis a trabajar con las flechas porque os va a resultar más ágil. Aquí me está dando un aviso de que no lo he guardado. Le voy a activar el guardado automático, que os recomiendo. Aceptar y ya se encargará él de ir guardando automáticamente la información que yo cree. Sigo tecleando datos, año, por ejemplo, PIB. No voy a meter más historias. Y ya empezaría a añadir información. Evidentemente la puedo traer de otro documento, importarla, pegarla o lo que sea. También puedo importar directamente un archivo de Excel o de texto, XLSX, que es el formato de la última versión de Office, con lo cual puedo aprovechar toda esa información. Incluso, aunque no queráis llevar vuestro trabajo corporativo a la nube, también lo podéis utilizar como copia de seguridad. Podéis importar vuestros archivos Excel importantes y tener una copia en vuestro Google Docs. Voy a añadir algunos países más. El año 2010, 2010, 2010. Me voy a inventar todos esos datos. 1, 300, voy a suponer que son billones de dólares, por ejemplo. Y al último, para que no se haga demasiado pesado. Ya tengo la información introducida, básica, siempre puedo luego añadir. Entonces ahora lo que voy a hacer es darle un poco de formato a este texto. Veis que si quiero seleccionar algo, puedo utilizar la tecla mayúscula y seleccionar diferentes celdas, cada uno de estos cuadrados que tienen una unidad de información, pero también puedo hacer clic en las columnas para seleccionar toda ella. Entonces si yo quiero poner en negrita todo este texto, países, año, PIB, puedo seleccionarlo y pulsar en negrita y automáticamente me va a poner toda la fila de esa manera. Aquí voy a cambiar la alineación y voy a hacer algunos cambios también en las columnas. Por ejemplo, voy a centrar esta columna y voy a centrar esta columna. Ya veis que se trabaja de manera bastante sencilla. Le puedo mejorar un poco su apariencia para que sea más claro trabajar con ello. Puedo seleccionar también toda esta fila y darle color al fondo. Y aquí puedo darle color al texto. De la misma manera puedo utilizar la tecla mayúsculas y seleccionar diferentes filas. Voy a coger todas estas filas y le voy a poner un color suave de fondo. Ya veis que de un vistazo rápido ya le he dado formato a esa información. Otra cosa que es muy interesante es que yo pueda mover la información y que no se desajuste todo lo que ya he creado. Si de repente quiero añadir un país, me lo voy a inventar, puedo insertar una fila encima. Me he equivocado, voy a añadir España, por ejemplo. Año 2010 y datos. Entonces no pierdo nada del trabajo que he realizado hasta ahora. Exactamente igual si lo que quiero es añadir una columna. Voy a deshacer. Esas son las maneras de ir añadiendo datos y quitando y poniendo columnas. Si quiero borrar una celda o una fila, selecciono esa fila y en el menú de edición tengo la opción de eliminar esa fila, la fila 5, me lo marca aquí con el número, o eliminar la columna B, que es la que yo tengo seleccionada en ese momento. Entonces ya veis que añadir, quitar, pues es bastante sencillo y es un trabajo que tenemos ahí guardado. Evidentemente, como cualquier otro documento de texto, yo puedo compartirlo, enviarlo, etcétera. También puedo, una vez que lo tenga hecho, descargar una copia, formato PDF, en formato Excel y aprovechar toda esa información que ya he generado. Si por ejemplo yo trabajo con mi aplicación de escritorio, puedo utilizar Google Docs cuando estoy de vacaciones, ir adelantando trabajo y cuando ya lo tenga, pues guardarlo en mi escritorio, en mi casa y pasarlo a mi programa de contabilidad habitual. Esas son un poco las opciones generales que tenemos. ¿Alguna opción más? Bueno, ya veis que aquí tengo las opciones de tamaños, de cuerpos de letra y en el menú también tengo algunas opciones para elegir diferentes tipos de letra. Más limitado que otras aplicaciones, pero muchas veces para trabajar es realmente suficiente. Vamos a tener demasiado problema a la hora de desarrollar nuestro trabajo con Google Docs y sus hojas de cálculo.